¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de seguridad de instalaciones eléctricas industriales. El día de hoy vamos a empezar con el tema del control de motores eléctricos y el día de hoy vamos a abordar el tema de la simbología y los elementos básicos eh, en la operación de motores eléctricos de corriente alterna de tipo industrial. Vamos a empezar con un esquema básico de un control de dos hilos para un motor monofásico. El esquema básico es el que se muestra aquí. Tenemos que se alimenta la energía eléctrica a través de una de las fases del sistema de corriente alterna a través de un dispositivo disyuntor, un protector de sobrecorriente o circuito corta o un cortacircuito. Después tenemos que la energía eléctrica pasa a través de un interruptor de cuchillas y finalmente podemos alimentar el motor de corriente alterna. El conductor de retorno sería el conductor neutro que aparece de este lado. El diagrama esquemático se muestra aquí en la figura de abajo. Aquí tenemos el dispositivo protector de sobrecorriente. Primero llega la fase, después llega el circuito de protección de sobrecorriente. Después tenemos el interruptor de cuchillas. Tenemos tenemos el motor monofásico y el cable de retorno. Entonces este diagrama esquemático correspondería a la conexión que se muestra en la parte de arriba. En el diagrama anterior no había un dispositivo de protección contra sobrecarga, había un dispositivo contra sobrecorriente. Aquí hay que diferenciar los dispositivos de protección de sobrecarga respecto a los de sobrecorriente. Generalmente hay arrancadores, por ejemplo aquí se muestra un arrancador para un motor monofásico que van a tener integrada la protección de sobrecarga. Hay que diferenciar la protección de sobrecarga de la de sobrecorriente. Una protección de sobrecorriente protege un circuito o abre un circuito cuando se presenta una condición de cortocircuito. Por ejemplo, una corriente excesivamente muy grande que puede fundir o que puede fundir quizás los conductores, ¿no? Una protección de sobrecarga detecta cuando el dispositivo que se está protegiendo actúa con una carga mayor para la cual está diseñado. Quizás no es un cortocircuito, quizás simplemente son condiciones de carga excesiva que producen calentamientos y excesos de corriente que no activarían la protección de sobrecorriente. Esas condiciones de sobrecarga se detectan generalmente con dispositivos detectores de calentamiento de calor representados por esta figura de aquí. Este par de ganchitos encontrados representan el dispositivo detector de temperatura y ese dispositivo cuando detecta una sobrecarga pues va a abrir los contactos que se muestran aquí. Entonces cuando se detecta una operación de sobrecarga, por ejemplo en un motor eléctrico, este dispositivo de sobrecarga va a abrir un par de contactos y va a interrumpir la alimentación de energía eléctrica. Aquí tenemos un arrancador para un motor trifásico. El anterior, pues aquí si se fijan, es solamente para un motor monofásico. Aquí tenemos un arrancador manual de tipo trifásico. Tenemos eh, un botón de arranque, un botón de paro. Y tenemos una carcasa aquí, que si quitan la carcasa, pues aquí tienen justamente las terminales de entrada, donde se conectan las líneas de energización trifásica. Y aquí tenemos los contactos de salida donde se conectarían las terminales del motor. Entonces este arrancador ya tendría el dispositivo de sobrecarga indicado aquí, los contactores que permiten abrir y cerrar el circuito y los dispositivos que detectan un sobrecalentamiento en el circuito. Ya los tendrían integrados aquí. Este sería el diagrama esquemático para este arrancador manual trifásico conectado a un motor de tipo trifásico. Tenemos en la diapositiva anterior un control de tres hilos. Generalmente los controles
utilizan contactores magnéticos, además de los dispositivos arrancadores como este. Aquí básicamente los dispositivos contactores para motores, como el que se indica aquí, lo que tienen es un par de terminales de bobinas y tienen tres terminales en cada uno de los extremos. Aquí hay una terminal donde se conecta la línea 1, línea 2 y línea 3. Cuando se energiza la bobina, pues se conecta la línea 1 con la terminal de abajo, permitiendo flujo de energía de un extremo al otro. Es decir, se conectan las tres líneas al mismo tiempo. Se energiza la bobina, se conecta línea 1, línea 2 y línea 3 a las terminales T1, T2 y T3. Este funcionamiento pues se ve resumido de este lado. Básicamente cuando tenemos terminales de bobina, aquí se muestran, y tenemos terminales de contactos. Aquí cuando se energiza estas terminales de la bobina, se produce un flujo magnético que atrae este contacto, la armadura, que se denomina armadura, esta terminal móvil. Cuando se energiza la bobina, esta armadura se va hacia abajo, normalmente está hacia arriba. Entonces, cuando se energiza la bobina, este contacto toca este contacto de abajo. Cuando no está energizada la bobina, este contacto está tocando el contacto de arriba. Aquí tenemos contactos fijos y este sería el contacto móvil. Este sería NC significa contacto normalmente cerrado, NO contacto normalmente abierto. Tenemos que NC está puesto arriba porque en condiciones normales este resorte jala la armadura y este contacto está tocando este contacto fijo y tenemos un circuito cerrado desde este extremo hasta este extremo cuando la bobina no está energizada, pero cuando la bobina se energiza tenemos la operación de el contacto, que el contacto ahora que se cierra y el circuito que se forma sería el de acá abajo, desde este punto con esta trayectoria hacia este punto C. Aquí tenemos este mismo mecanismo de forma física. Aquí se alcanza a ver el resorte, se alcanza a ver la bobina, tenemos los contactos móviles y los contactos estacionarios y aquí las terminales de entrada y de salida en el circuito. Tenemos, siguiendo con el control de tres hilos y los elementos que lo componen, que los arrancadores de motores contienen contactos de carga y protección contra sobrecarga. Los contactos de carga se refieren a los contactos que permiten abrir o cerrar circuitos por los que circula una cierta cantidad de corriente, una cantidad de corriente pues considerable, ¿no? Que alimentan a cargas como son motores eléctricos. Hay que recordar que hay relevadores que no pueden manejar con sus contactos, no pueden manejar una gran cantidad de corriente. Están construidos para manejar cantidades pequeñas de corriente y son utilizados en los circuitos de control. Más adelante dividiremos circuitos de control de circuitos de fuerza. Entonces esto se refiere a los contactos de carga. Y generalmente estos dispositivos de control o arrancadores también incluyen la protección de sobrecarga de la que ya hablábamos anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo de un arrancador combinado que ya contiene la parte de protección contra sobrecorriente formada por un fusible o por un disyuntor, por fusibles o por disyuntores. Tenemos la parte de un transformador incluido aquí, un transformador de control. Ya veremos en diagramas posteriores que el transformador de control permite tomar energía eléctrica de la línea, reducir la tensión para alimentar circuitos de control y por supuesto el arrancador, que sería un dispositivo como este, ya todo en un gabinete. Entonces aquí ya estaría incluido protección de sobrecorriente, protección de sobrecarga, arrancador del motor,
transformador de control en un mismo gabinete. Algunos de los símbolos esquemáticos que se utilizan comúnmente y que aparecen muy seguido en los diagramas eléctricos son los de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos o NEMA en Estados Unidos, que aparecen aquí. Por ejemplo, el interruptor normalmente abierto, aquí esta representación, los círculos van a representar contactos fijos, mientras que la barra va a representar un contacto móvil. En condiciones normales, si no se le aplica ninguna señal a este dispositivo, pues permanecería abierto. Tenemos el interruptor normalmente cerrado representado de esta forma. Si no se le aplica alguna señal, pues normalmente estaría cerrado. Si se le aplica alguna señal externa, pues se abriría este interruptor. Tenemos otro tipo de interruptor que dice interruptor normalmente abierto, pero mantenido cerrado. Este sería el símbolo, si se fijan es un poquito diferente a lo que sería el contacto normalmente cerrado, por supuesto diferente al normalmente abierto. Esta nomenclatura se refiere a que tenemos un contacto, un tipo de contacto, un tipo de interruptor especial en el que en condiciones normales, si no hubiera ninguna señal aplicada y además las condiciones en las que está instalado lo permitieran, este interruptor normalmente estaría abierto. Pero debido a alguna señal externa, por ejemplo, alguna señal física, por ejemplo, en una señal de presión, dependiendo de dónde esté instalado este interruptor permanece cerrado. Pero sin ninguna señal externa adicional, pues estaría abierto, ¿no? Estaría en condiciones normales abierto. Intentando explicar un poco más esto, pues hay dispositivos, por ejemplo, compresores de aire o sistemas neumáticos en donde generalmente se utilizan interruptores de este tipo y quizás alguna baja de presión o algún exceso de presión permite mantener este sistema pues cerrado, pero en condiciones de ausencia de esa presión baja o alta, este interruptor pues permanecería abierto. Y aquí pues lo mismo ocurre con un interruptor normalmente cerrado, pero pues mantenido abierto, ¿no? Con alguna señal física que pues empuja este interruptor. Aquí tenemos interruptores de límite, pues generalmente cuando tenemos alguna máquina, por ejemplo una banda transportadora, que en la que se transportan paquetes y si estos paquetes tocan uno de estos interruptores, pues quizás la energía se interrumpe para detener una banda transportadora o para reactivar una banda transportadora, ¿no? Básicamente, pues son interruptores para conectar o desconectar eh, un circuito cuando se alcanzan estos interruptores de límite. Tenemos interruptores límite normalmente cerrados. Si se fijan en el símbolo, pues es exactamente igual que los interruptores de la diapositiva anterior, solamente con una especie de cuña en la parte inferior. Aquí también tenemos interruptores normalmente cerrados, normalmente abiertos, y también los interruptores normalmente cerrado pero mantenido abierto, o normalmente abierto pero mantenido cerrado. Otros símbolos esquemáticos que comúnmente aparecen son los interruptores de tipo flotador. Aquí el contacto móvil que abre o cierra el circuito está atado, por ejemplo, a un flotador. Aquí nos representa que este interruptor puede usarse en dispositivos, por ejemplo, de tanques de agua o tanques con algún fluido en el que el flotador permite abrir o cerrar un circuito. Este sería
el interruptor de tipo flotador normalmente abierto, el interruptor de flotador normalmente cerrado. Tenemos interruptores de flujo normalmente abierto, normalmente cerrado. Aquí este tipo de interruptores pues funcionan, se activan o se desactivan, se cierran o se abren, dependiendo si hay un flujo, por ejemplo un flujo de agua en una tubería. Si se cierran, si hay un flujo, pues este interruptor se va a cerrar. Si no hay un flujo, pues se abre, ¿no? Y lo mismo este otro interruptor. Aquí pues hay una especie de banderita o triangulito asociado al contacto móvil. Tenemos también para flujos neumáticos, por ejemplo, para una presión de aire, para abrir o cerrar interruptores móviles. Aquí está la parte móvil, el contacto móvil, y aquí hay una especie de campanita asociada. Y finalmente los interruptores de temperatura, que tenemos aquí un símbolo como de un termostato que va a estar asociado con el contacto móvil, normalmente abierto o normalmente cerrado. Entonces este van a ser interruptores que se van a abrir o se van a cerrar dependiendo de temperaturas. Tenemos otros símbolos bastante comunes, los contactos normalmente abierto, contacto normalmente cerrado. Esto nos va a representar simplemente contactos que se van a conectar, se van a abrir o se van a cerrar, permitiendo abrir o cerrar circuitos. Este sería normalmente abierto y esta sería la representación de un contacto normalmente cerrado. Van a estar asociados, estos dispositivos van a estar asociados generalmente a lo que son bobinas. Como ya veíamos en diapositivas anteriores, cuando se energiza una bobina, estos contactos se cierran, o cuando se energiza una bobina, estos contactos pues se abren para controlar circuitos para alimentar motores. En este caso, aquí tenemos también otros dispositivos muy comúnmente usados para el control de motores, que son los botones pulsadores. Aquí tenemos un botón pulsador normalmente abierto. Aquí tenemos que cuando vamos a que se pulsa este botón, pues este contacto móvil hace que se cierre un circuito aquí con los contactos estacionarios. En el botón pulsador normalmente abierto, pues esta sería la condición normal en cuando no se pulsa el botón. Cuando tenemos un botón pulsador normalmente cerrado, pues tenemos esta condición. El contacto el contacto móvil está tocando los contactos estáticos o estacionarios, y cuando se pulsa el botón pulsador, pues este circuito se abre. Otra representación de los botones pulsadores de la diapositiva anterior sería esta. Tenemos botones pulsadores que tienen estos cuatro contactos estáticos, y tienen un contacto que es móvil. Es decir, este botón pulsador tiene 4 terminales, sería un botón como el que se muestra en la figura de este lado. Aquí tiene sus 4 terminales, formando dos circuitos. Tenemos que hay un circuito normal, en condiciones normales hay es decir, cuando no se pulsa el botón, tenemos un circuito normalmente cerrado y un circuito normalmente abierto. En la parte de arriba está el circuito normalmente cerrado y en la parte de abajo el circuito abierto. Cuando se pulsa el interruptor, cuando se pulsa el botón, se abre el circuito de arriba y se cierra el de abajo. Un funcionamiento similar lo tenemos en este segundo símbolo, en donde tenemos pues dos contactos móviles, ¿no? Pero realmente pues es la misma operación que se describió acá. Se pulsa el botón, se abre el circuito de arriba y se cierra el circuito de abajo. Y otra representación del mismo dispositivo, botón pulsador, sería esta, con líneas punteadas. Tenemos en la parte de arriba el circuito normalmente cerrado, y en la parte de abajo el circuito normalmente abierto. Cuando se pulsa el botón, se abre el circuito de arriba y se cierra el circuito de abajo.
Entonces, como comentaba, este es el botón, es la forma física de este diagrama de botón pulsador. Estos botones, como se muestra en esta figura, pueden apilarse de forma sucesiva, se pueden apilar, se pueden conectar así de forma apilada, de tal forma que se pueden formar con un mismo botón, bueno, con un mismo botón pulsador, se pueden abrir o cerrar diferentes circuitos. Aquí tenemos algunos de los símbolos más comunes utilizados, en este caso en control de motores eléctricos. Ya varios de estos símbolos ya los hemos visto anteriormente o son muy conocidos en el ámbito de la ingeniería. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos circuitos interruptores para desconectar circuitos, por ejemplo las cuchillas para desconectar circuitos trifásicos o las cuchillas con un fusible asociado, los circuitos, los cortacircuitos con protección de sobrecorriente, los cortacircuitos con protección de sobrecarga, los circuitos magnéticos, interruptores basados en circuitos magnéticos, etcétera. Y bueno, las combinaciones de los dos anteriores. Resistencias, por supuesto, que seguramente ya los conocen, resistencias variables, los que acabamos de describir. En la parte de abajo, bueno, transformadores, motores, tenemos puentes de diodos, tenemos compuertas lógicas, SCRs aquí, triacs. Bueno, la mayoría de estos elementos ya los hemos abordado anteriormente. Aquí nada más hay que recordar que hay diferentes convenciones, diferentes estándares. Generalmente en Norteamérica se aplican la simbología NEMA de la Asociación de Fabricantes Eléctricos Nacional en Estados Unidos, y aquí en México pues estamos bastante influenciados eh, por las normas que se utilizan en Estados Unidos y las simbologías, por supuesto. Entonces eh, aquí utilizamos, aquí van a aparecer muy comúnmente pues estas simbologías basadas en los estándares de Estados Unidos. Pero hay simbologías que también aparecen comúnmente, sobre todo las de los fabricantes europeos, con las normas, bajo las normas ISE de la Comisión Electromecánica Internacional. Entonces conviene pues tener algunos circuitos, algunos diagramas equivalentes que se muestran en estas tablas. Estos, si recuerdan, los hemos visto cuando hemos utilizado AutoCAD Electrical. Podemos configurar la simbología para utilizar simbología de diferentes estándares. Eh, por ejemplo, los interruptores de protección de sobrecorriente de tipo magnéticos. Este sería en la Convención de Estados Unidos, bueno, del NEMA, y este sería en la IEC. Por ejemplo, las bobinas van a ser un elemento muy importante en el control de motores, que vamos a ver un poco más adelante. Se representa como un círculo, mientras que en el NEMA, y mientras que en el IS se representa simplemente como un cuadro. Los contactos, pues ya veíamos anteriormente cómo se representan, mientras que en la norma IEC o en el estándar IEC se representan de esta forma. Los fusibles también cambian un poquito. En el caso de las tierras son iguales. Las lámparas indicadoras se representan en NEMA así y en el IEC de esta forma. Entonces aquí ustedes pueden ver diferentes equivalencias
en cuanto a simbología. Aquí hay algunos de los tipos de interruptores de los que ya hablábamos y su representación en el estándar IEC. Por ejemplo, en un transformador, este es uno de los símbolos que más cambian. Un transformador eléctrico en, la, en el estándar NEMA y en el IEC. Bien, seguimos hablando un poquito de los relevadores de sobrecarga. Los relevadores de sobrecarga propiamente no interrumpen ellos a través de contactos, de sus propios contactos, lo que es la energización de los motores, sino que ellos, los relés de sobrecarga, tienen contactos que van a permitir activar o desactivar las bobinas que energizan o desenergizan los motores eléctricos. Entonces, este dispositivo de relé de sobrecarga se muestra aquí en este diagrama por medio de esta parte, de estos dos elementos en color rojo. Espero que se distinga el color rojo. Este par de ganchitos y este contacto normalmente cerrado. Este par de ganchitos o semicírculos son los dispositivos por medio de los cuales se detecta la operación en sobrecarga, generalmente por un sobrecalentamiento, ¿no? Si este motor está operando en condiciones de sobrecarga, va a haber un exceso de corriente que no va a accionar la protección de sobrecorriente, pero se va a poder detectar por medio de elementos magnéticos, electrónicos o térmicos, y este dispositivo va a permitir accionar o abrir los contactos del relevador de sobrecarga. Estos contactos de relé de sobrecarga, si se fijan, vamos a explicar un poquito más esta figura de aquí. Aquí tenemos la fase y aquí tenemos el neutro. Para que este motor funcione, tendría que tener conectado aquí la fase y de este lado el neutro. Entonces, generalmente lo que se va a hacer es, con este interruptor, se va a cerrar, se va a alimentar energía a la bobina M. Esta bobina va a energizar los contactos marcados con M aquí y M acá, y se va a permitir el flujo de la energía eléctrica a través de estos contactos que se van a cerrar y se va a alimentar el motor. Lo mismo aquí, este contacto se va a cerrar y esta bobina va a permanecer energizada. Y este contacto, que es parte del relé de sobrecarga, va a ser un contacto que normalmente va a estar cerrado. Si no se presenta alguna condición de sobrecarga, normalmente va a estar cerrado. Entonces va a permitir que esta bobina esté energizada y conectada a su neutro. Mientras esta bobina esté energizada, este contacto va a estar cerrado y este contacto va a estar cerrado. Pero ¿qué pasa si se presenta una condición de sobrecarga detectada por este dispositivo? Pues este contacto asociado a la protección de sobrecarga se abre. Si se abre, se interrumpe la energización de esta bobina marcada con M y por lo tanto no puede cerrar estos contactos, tanto este contacto de aquí como este contacto de acá. Por lo tanto, el motor se desconecta de lo que es la línea. Bien, aquí en esta diapositiva sobre todo tenemos las formas de operación del relevador de sobrecarga. Tenemos que la operación, hay diferentes formas en las que se puede detectar una sobrecarga. Por ejemplo, aquí tenemos un relevador de sobrecarga de tipo electrónico en el que se detecta la sobrecorriente, bueno, no es sobrecorriente, el exceso de corriente
o el exceso de carga por medio de un incremento de corriente. Aquí tenemos una bobina alrededor de la alimentación del cable que alimenta el motor, de tipo, si recuerdan, aquellos multímetros de tipo gancho, en donde pues no necesitan abrir el circuito para detectar la corriente, para medir la corriente. Simplemente a través de una bobina se detecta la corriente y pues por dispositivos de estado sólido y alguna circuitería adicional, pues se abre el contacto asociado al relé de sobrecarga. Entonces sensamos la corriente por medio de dispositivos de este tipo, toroidales, transformadores de corriente. Aquí tenemos otra forma de sensar eh, una sobrecarga. Quedamos que cuando el motor trabaja en condiciones de sobrecarga hay un incremento en lo que es la corriente. Entonces, si se ponen bobinas en serie, estas bobinas pues van a detectar con el incremento de corriente un incremento en el campo magnético. Ese incremento del campo magnético puede usarse para abrir o cerrar diferentes contactos. En este caso, pues los contactos que van a estar asociados en esta parte del circuito de control, que van a permitir desenergizar la bobina que cierra estos contactos. Recuerden que estos contactos y esta bobina son parte de lo que es un circuito contactor que ya veíamos en diapositivas anteriores, que son parte de los dispositivos que se utilizan para energizar los motores. Esta sería la bobina de energización y estos serían los contactos, mientras que estos serían los contactos asociados al dispositivo relevador de sobrecarga. Y otro de los dispositivos de sobrecarga, relevadores de sobrecarga más comúnmente utilizados, pues son los de accionamiento térmico. Estos se valen ya no de medios magnéticos ni de el sensado de la corriente directamente, sino se valen del incremento de la temperatura que se da cuando hay una sobrecarga. Aquí tenemos un elemento de detección de incremento de temperatura. Aquí vemos en más detalle este elemento de detección de temperatura. Y aquí tenemos una rueda dentada que se describe de forma un poco más explícita en esta figura del lado derecho superior, que básicamente está compuesta de un cilindro de latón, un eje de latón aquí en medio, y entre estos dos elementos hay soldadura. Entonces, originalmente cuando no hay una sobrecarga, pues estos dos elementos, tanto la barra que está en medio como el cilindro, están soldados, están pegados y no se mueven. Pero cuando hay algún incremento en la temperatura, por ejemplo, debido a una sobrecarga, pues la soldadura que hay entre estos dos elementos se empieza a derretir y eso permite que esta rueda dentada que se muestra aquí pueda girar. Entonces, en condiciones de sobrecarga, pues esta rueda se libera. Visto de forma de frente esta rueda, digamos, esta rueda que aparece aquí es esta misma rueda que aparece aquí, solamente ya montada en el dispositivo relevador térmico. Entonces, una vez que se libera esta rueda dentada que se muestra aquí, si hay una sobrecarga, pues esta rueda puede girar. Si esta rueda puede girar, pues entonces este resorte puede empujar este elemento que se muestra aquí hacia arriba, que originalmente estaría trabado, y se abren estos contactos. Este contacto se despega, entonces el flujo de energía eléctrica que se tendría de un extremo al otro extremo, pues se interrumpe.
Entonces se abre el contacto que normalmente está cerrado. El contacto normalmente cerrado asociado al relé de sobrecarga. Otro principio de funcionamiento de los relés de sobrecarga con accionamiento térmico es aquel basado en materiales de tipo bimetálico. Por ejemplo, hay materiales compuestos de dos materiales, hay láminas de dos conductores de dos tipos de materiales, en donde si se les aplica calor, pues se deforman, se tuercen, como es en este caso. Entonces, este tipo de material se utiliza en este dispositivo de accionamiento para el relé. Sería esta lámina que está aquí. Aquí se alcanza a ver indicada la lámina bimetálica. Entonces, cuando se detecta un aumento en la temperatura, aquí tenemos la energía eléctrica fluyendo de este contacto, de esta terminal a esta terminal. Originalmente pasa por aquí, por esta trayectoria, circula por aquí. Y esta lámina bimetálica, cuando detecta un incremento en la temperatura, debido al incremento en la corriente, se deforma un poco. Esa deformación produce que se empujen o se desconecten los contactos que están acá abajo. ¿Cómo se llama? Digamos, este eje, cuando hay una deformación aquí, pues tiende a subir desconectando los contactos que hay aquí abajo. Normalmente esta terminal, por medio de esta trayectoria, estaría cerrada, pero cuando este metal se tuerce hacia arriba, este eje sube y desconecta estos contactos. Aquí una de las ventajas de este tipo de relé de sobrecarga térmico es que es ajustable. Aquí si se fijan hay una perilla con la que se puede ajustar. Se puede ajustar el nivel, digamos, de esta de este material, de esta lámina, para permitir operaciones pues a mayor carga o a menor carga. Entonces esta perilla aquí se ve de lado en este dispositivo, se ve de forma lateral. Entonces la perilla de ajuste que permite ajustar el accionamiento del dispositivo a diferentes cargas. Por ejemplo, si se conoce la condición de operación del motor a plena carga, pues se puede hacer el ajuste a que este dispositivo opere entre un 85 y a un 115% de la carga completa del motor. Bien, finalmente tenemos relevadores de sobrecarga que pueden tener algunos contactos adicionales. Aquí podríamos tener tres, eh, por ejemplo, si queremos proteger un motor trifásico, como se muestra aquí, y tenemos tres dispositivos de sobrecarga, de protección de sobrecarga que son monofásicos, se puede hacer esta conexión. Aquí, si se fijan, tenemos de este lado, en la parte de arriba, la parte del circuito de fuerza, que es el que proporciona energía eléctrica al motor, y en la parte de abajo tenemos lo que se denomina el circuito de control. Aquí en medio tenemos un transformador que se encarga de tomar energía de las líneas, reducirla para alimentar los circuitos de control. Este es el transformador que veíamos en figuras anteriores en el gabinete, donde apareció un gabinete. Entonces el circuito de control de lo que se encarga es de abrir o cerrar contactos para energizar bobinas que cierran contactores que alimentan el motor. Aquí el dispositivo de protección, por ejemplo, si se pueden utilizar dispositivos monofásicos de sobrecarga, como los indicados aquí. Si se utilizan tres dispositivos monofásicos
de sobrecarga para proteger un motor trifásico se tendrían que conectar en esta forma. Las bobinas o los contactos normalmente cerrados de los dispositivos de protección se tienen que conectar en serie. De esta forma, si cualquiera de los tres dispositivos de protección de sobrecarga detecta alguna temperatura extra, pues abre su contacto respectivo y se desenergiza la bobina que está cerrando los contactores, por lo tanto se desconectan las tres líneas que alimentan el motor trifásico. O pues aquí se muestra un dispositivo de protección de sobrecarga para un motor trifásico que también es de tipo trifásico. Los dispositivos de sobrecarga que son trifásicos, como el que se muestra aquí, tienen un solo contacto. Entonces, cuando se detecta en alguno de los dispositivos de detección de temperatura alguna condición anormal, pues de inmediato se abre el contacto asociado al relevador, lo cual permite desenergizar la bobina M asociada a los contactores que alimentan el motor, y pues se desconecta la energía eléctrica del motor. Y finalmente esta diapositiva nos muestra un relevador de sobrecarga que tiene además terminales adicionales, contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, que pueden ser utilizados para lo que es encendido de lámparas, alarmas visuales, o encendido de alarmas por sonido, o puede permitir tomar señales que se van a enviar a otro tipo de dispositivos como pueden ser los PLCs, los controladores lógicos programables para realizar alguna otra función. Entonces aquí tenemos un par de conexiones, un par de diagramas de conexión que utilizan dispositivos de este estilo. Aquí tenemos tres líneas que van a alimentar un motor trifásico. La línea 1, línea 2, línea 3 de un circuito trifásico, una fuente trifásica. De dos de esas líneas se toma energía para un transformador para energizar lo que sería el circuito de control, que estaría en esta parte. Las tres líneas se hacen pasar a través de contactores. Aquí estas flechas tienen una interrupción, pero continúan en este punto de aquí, aquí y aquí. Y la energía eléctrica proveniente de estas líneas, línea 1, línea 2 y línea 3, pasaría a través de estos dispositivos detectores de sobrecarga, y la energía eléctrica llegaría finalmente al motor. En condiciones normales, estos dispositivos de sobrecarga tienen un contacto normalmente cerrado que permiten que el circuito de la bobina que está aquí, esta bobina M es la que mantiene cerrados estos contactos M en condiciones normales. Cuando aquí el circuito de control, que tiene un botón pulsador en esta parte, cierra este interruptor, se permite la energización de esta bobina M. Esta bobina M permite el cierre de estos contactos y de este contacto también. Y esta este contacto está asociado a los dispositivos de protección contra sobrecarga. Entonces, mientras este dispositivo permanezca cerrado, pues el motor va a estar funcionando. ¿Qué pasa si se desactiva, si se envía la señal por parte de estos detectores de sobrecarga a que se abra el circuito? Pues este circuito normalmente cerrado se va a abrir, y como este dispositivo tiene contactos que están normalmente abiertos, estos contactos se pueden cerrar. Entonces estos contactos se cierran mientras que este se abre, interrumpiendo la energía de suministro al motor, pero este contacto se cierra permitiendo el encendido de lo que sería la lámpara A, una lámpara de advertencia quizás, de color rojo a lo mejor,
indicando que se accionó la protección de sobrecorriente. De esta forma, pues, personal puede ir a revisar qué fue lo que pasó o por qué hay una señal indicadora activada, ¿no? Aquí tenemos el otro caso del que hablábamos, en el que, pues, bajo la misma condición que se explicaba aquí, si se activa la señal de sobrecarga, pues se abre el, este contacto normalmente cerrado, se desenergiza la bobina, se abren estos contactos controlados por esta bobina M, y entonces este contacto normalmente abierto se cierra, permitiendo la energización de una bobina CR que quizás controla otro contacto. Esta bobina quizás controla este contacto y este contacto está asociado a un PLC. Entonces el PLC recibe alguna señal y con esa señal, pues dependiendo de la lógica que tenga programada, pues puede activar alguna alarma, más lámparas o el accionamiento de algún otro tipo de dispositivo. Bien, por esta sesión, esto es lo que veremos. Todas estas figuras y pues el contenido que les estoy presentando está en estas dos bibliografías. En las sesiones posteriores abordaremos un poco más de los diagramas de escalera, los circuitos de control, y veremos algunas simulaciones de control de motores, algunos esquemas básicos de accionamiento de motores. Entonces les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna duda, espero que la puedan escribir. Y muchas gracias.